Bienvenidos a la octava lección de Mariología. Invoquemos al Espíritu Santo. Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo, que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Amén. Bienvenidos a la octava lección de Mariología. Conectémonos en el capítulo 5, el sexto apartado, que es el último de este capítulo 5. Veremos la dimensión mariológica o mariana de la adoración de los magos en el Evangelio de San Mateo. Centrándonos ahora, pues entonces, específicamente en este aspecto mariano de la escena de la adoración de los magos, advirtamos en primer lugar dos elementos significativos del Evangelio de San Marcos. En primer lugar, que toda la escena de los magos está centrada en el homenaje pues que se le desea rendir al rey de los judíos por parte de los magos. Este rey, que es un rey que pertenece a la dinastía de David y que fue profetizado como rey Mesías en el Antiguo Testamento. Esto está contenido en la narración de los magos. Recuerden que los magos llegan a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos. Y también Herodes llama a todos los sacerdotes y letrados del templo y les pregunta dónde van a ser. Y estos le dicen en Belén, porque va a ser de la dinastía de David. Entonces el primer elemento es este: la realeza de Jesucristo, rey de los judíos, y de la dinastía de David. Eso es en primer lugar un elemento significativo del Evangelio de San Mateo. Un segundo elemento que tenemos que tener claro es que todo el Evangelio de la infancia de Jesucristo de San Mateo se centra su relato en la figura de San José. Ya lo mirábamos en la clase anterior. Ahora, en cambio, en la narración, en esta redacción de la adoración de los magos, el santo patriarca San José brilla por su ausencia. Aquí no sale San José en la adoración de los magos. Y como acabamos de ver, pues, ¿verdad? En esta escena de los magos, dice que el niño estaba con María, su madre. Son dos elementos que hay que tener en cuenta. Entonces, miremos entonces, para muchos autores de la teología y de la mariología, la inclusión de la frase el niño con María, su madre, que sale en la narración de la adoración de los magos en San Marcos, en este relato es una evidente intención que tiene San Mateo, una intención teológica, que es asociar a María en la función regia de su hijo como madre del rey. La función regia es la función de la realeza del Hijo de Dios, entonces ella como madre del rey. Entonces aquí vamos a señalar unos aspectos interesantísimos. En la dinastía de David, una mujer ocupó el puesto inmediato al rey. Era la reina madre, a la que se denomina Jevirá o señora. No se trata de el ascendiente que toda madre tiene con su hijo, sino de una dignidad específica y sustantiva. Y aquí se pone el ejemplo de la dinastía de David. Trasladémonos al tiempo de David.
David se casó con Betsabé, la esposa de Urías, ¿se acuerdan? Entonces Betsabé es esposa de David y es madre de Salomón, que es hijo de David e hijo de ella. Entonces, en la primera Jebirá, o sea, en el primer papel que jugó Betsabé como esposa del rey David, Jebirá, señora del Antiguo Testamento, en ella se advierte con claridad la excelencia de este título, pues, ¿verdad? Entonces, el libro primero de los Reyes narra que siendo anciano David, su esposa Betsabé entró en la estancia donde estaba el rey y se arrodilló rostro en tierra y se postró ante el rey. O sea, la esposa del rey se tenía que postrar ante el rey, dice el primer libro de los Reyes, capítulo 1. Ahora, la actitud de la esposa ante su marido y rey de Israel, la actitud es de reverencia, de sumisión y de acatamiento. Es el primer Jebirá de Betsabé. Ahora, totalmente distinto es su comportamiento cuando ya murió David y toma el trono Salomón, el hijo de David. Entonces ya Betsabé ya no es la esposa del rey, sino que es la madre del nuevo rey. Entonces entra Betsabé donde está el rey Salomón para hablarle acerca de Adonías. Entonces se levantó el rey, fue a su encuentro y se postró el rey ante ella y se sentó después en su trono. Y pusieron un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra. Entonces la dignidad de Betsabé cambió totalmente porque es llamativamente diversa a la que ella mostraba anteriormente con el rey David. Si con David es la sierva que se rinde y a él se arrodilla, se postra ante él, le rinde acatamiento, ahora Betsabé con Salomón, que ella es la mamá, ese Salomón que es hijo de ambos, de Betsabé y de David, entonces ella recibe el reconocimiento del rey y ella ejerce su específica misión, que se explicita en tres funciones principales. Las funciones de la madre del rey, ya no la esposa del rey, sino la madre del rey, tenía tres funciones en el Antiguo Testamento. Era la imposición de la corona real al nuevo rey, que lo expresa en el libro del Cantar de los Cantares, el primer libro de Crónicas, el primer libro de Samuel. En segundo lugar, la Jebirá, la señora, asigna el nombre programático al nuevo monarca. O sea, la madre del rey le asigna un programa de acción del nuevo monarca. Y finalmente, la Jebirá, o sea, la señora, aparece como símbolo de la continuidad mesiánica. ¿Por qué? Porque Betsabé tendría que funcionar en estas tres funciones reales de la reina madre, ¿verdad? Digámoslo así. Ella es símbolo de la continuidad porque ella debería o habría que, a la muerte del rey, ella se la depositaría ella sería más bien la depositaria de la herencia real por los lazos de parentesco, porque era la madre del rey, y de fidelidad que le vinculan con el monarca fallecido y al nuevo rey, que obviamente será descendiente de ella. Entonces la Jebirá, la señora, es una dignidad vitalicia que puede perderse por una acción indigna, por supuesto, estamos claros, pero el papel importante de esos dos papeles que jugó Betsabé, primero como la esposa del rey y después como la madre del nuevo rey. Entonces, por lo tanto, es una forma implícita pero patente para los judíos, ¿verdad? Que San Marcos muestra en la escena de la adoración de los magos a María como la nueva Jebirá,
como la nueva madre del reino mesiánico de Jesucristo, y que este rey mesiánico que va a instaurar con su venida en esta tierra, pues su reinado propiamente dicho. Entonces es un poco la dimensión mariana que San Mateo nos señala acerca de la perícopa de la adoración de los magos. Veamos el capítulo 6. María en los escritos de San Lucas. Pasémonos a San Lucas. ¿Cuáles son las características generales del relato de la infancia de Jesucristo en San Lucas? San Lucas narra la infancia del Señor a través de María. María, ella recibe la embajada del ángel, o sea, la anunciación, el ángel se presenta ante ella. Después María acude a visitar a su prima Isabel. María impone el nombre a su hijo, lo envuelve en unos pañales y conserva todo en su corazón. La historia es narrada en este evangelio porque tiene una finalidad fundamentalmente teológica. ¿Y cuál es la finalidad teológica? La confesión de la fe en la divinidad de Jesucristo, Hijo de Dios, Mesías verdadero, en quien todas las promesas tienen su cumplimiento, porque el Hijo de David es una primera característica, pues, del relato de San Lucas. Una segunda característica del relato de San Lucas es que la narración lucana presenta los hechos mediante un díptico, o sea, mediante dos elementos. Un paralelismo entre la génesis de Juan el Bautista, o sea, el nacimiento de Juan Bautista, y la génesis de Jesús, o el nacimiento de Jesús. En todos los paralelismos se está evidenciando la superior dignidad de Jesús sobre el precursor Juan Bautista. Recuerden que San Lucas empieza a narrar lo acaecido con San Juan el Bautista desde la anunciación a Zacarías, nacimiento de Lucas, y después la anunciación del ángel a María y el nacimiento de Jesús. Esto es predominante entonces en este paralelismo que se evidencia pues la superioridad, la dignidad superior, digámoslo así, de Jesucristo ante el precursor. No por despreciar al precursor, sino que el precursor era el profeta que venía a preparar los caminos, y el verdadero profeta, el Mesías, era Jesucristo, Hijo de Dios. Por eso la superioridad en dignidad, pues. Por otro lado, María es superior a Zacarías y a Isabel. Por supuesto que es superior porque Juan el Bautista se llenó del Espíritu Santo desde el seno de su madre, a través de la visita que le hace María a Isabel, que María es la depositaria pues el Santo de Dios, ¿verdad? Porque Jesús será Hijo del Altísimo, dice el anuncio del ángel, y será llamado Hijo de Dios. Entonces, los signos del nacimiento del Señor exceden por mucho a los mismos signos que se dieron en el nacimiento del Bautista, porque María era la verdadera arca de la alianza, pues digámoslo así. Más adelante veremos lo del arca de la alianza comparada pues con María. Veamos la anunciación. En la anunciación se desea encuadrar la escena de la anunciación. Lucas lo encuadra, pues, eso que desea narrar. Es una perfecta ambientación temporal. Fíjense que usa tres elementos Lucas. Una ambientación temporal, o sea, en el tiempo, un dato geográfico y un dato humano. En primer lugar, entonces, la relación cronológica entre este suceso y el relato anterior, dice San Lucas: sucedió 6 meses después de lo acaecido a Zacarías. Fue enviado el ángel a una ciudad
de Nazaret a una virgen desposada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí San Lucas está poniendo, previo a la narración, una ambientación temporal. En segundo lugar, una ambientación geográfica. El cambio ambiental del templo de Jerusalén también es parte de la ambientación temporal. Regresemos a este término. Hay un cambio de ambiente entre la anunciación a Zacarías y a María. La de Zacarías fue en el templo de Jerusalén y a María fue a una humilde casa de Nazaret, en un pueblo de Galilea. En tercer lugar, en el anuncio de Juan el Bautista, el precursor, el interlocutor de San Gabriel, del arcángel Gabriel, era Zacarías, que era sacerdote de la familia de Abdía, casado con Isabel, también ella del estirpe sacerdotal de Aarón. En este relato, el ángel dialoga con María, en el relato de la Anunciación, una muchacha joven de la que no se conoce su ascendencia, es desposada con José de la casa de David, y con esto se asegura la descendencia davídica, pues, del Hijo de Dios y el Hijo de María por vía legal, ¿verdad? La descendencia davídica. Pero recordemos que con solo la referencia de que le dice el ángel, tu prima Isabel, ahí nos da un poco la ascendencia de María. ¿De dónde viene María? La procedencia de María. María viene entonces de una estirpe sacerdotal porque es de la misma familia de Isabel. Y aquí te relata Lucas que Isabel era de la estirpe sacerdotal de Aarón. Muy bien. Lo único que se afirma de María en la Anunciación es su virginidad. A una virgen desposada con un hombre, dice el relato de San Lucas en el momento de la Anunciación. Aunque algunos autores teológicos, teólogos, ven solo en este versículo la indicación de que María es una joven de edad nubil, virgen, nos inclinamos a sostener que San Lucas muestra en este texto de forma expresa la virginidad de María. En efecto, la duplicidad del uso de Partenon aplicado a María es indicativo de que el hagiógrafo, o sea, el escritor sagrado, quería dejar constancia en el lector de que María es real, una mujer real, propiamente virgen, pues gramaticalmente también está basada en escribir, pues que era una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David y su nombre era María. Eso dice gramaticalmente el texto. Por lo tanto, San Lucas, de una manera discreta pero clara, subraya definitivamente, claramente, la virginidad de María como cualidad específica de esa doncella a la que el ángel se dirige, pues, en la Anunciación. Este texto de la Anunciación fue utilizada por los 70 y la utilizaron 4 veces. Referencia del Antiguo Testamento: Sofonías capítulo 3, Joel capítulo 2, Zacarías capítulo 9, Lamentaciones capítulo 4. En sentido de alegoría, no de paz, que tiene el sentido del shalom, el saludo que le hace el ángel a María, entonces es un saludo de alegría, ¿verdad? No de paz, porque el shalom que usa el pueblo de Israel es otra cosa. Entonces, posiblemente el arcángel San Gabriel en este instante desea evocar estas escenas del Antiguo Testamento en las que se canta la alegría y el gozo ante un hecho salvador y misericordioso de Dios. Entonces, no se utiliza definitivamente en la Anunciación
la palabra chalón cuando el ángel le dice alégrate llena de gracia, porque es una referencia a escenas del Antiguo Testamento donde se evocan entonces la alegría y el gozo ante un hecho salvífico de Dios misericordioso. Entonces, a la luz de estas concordancias, muchos mariólogos sostienen que San Lucas considera a María como la verdadera hija de Sión. Desde Oseas, la alianza de Dios con Israel se presenta como una acción nupcial. El profeta Oseas dice que la relación y la alianza de Dios con Israel es una relación nupcial. La hija de Sión, que simboliza a Israel, es la esposa del Señor. Entonces María representa en este caso el resto de Israel, los Anahuín, los que esperan en el Señor y que nunca ha dejado de ser fiel a este Señor, y que a través de él, de esta fidelidad, Dios pues quiere cumplir su promesa con Israel. La verdadera hija de Sión, entonces dicen los mariólogos, que en este caso queda referida, aunque sea implícitamente, en el relato de la Anunciación. Resumiendo, el saludo del ángel Gabriel puede tener como trasfondo una invitación a la exultación y al gozo, porque han llegado los tiempos mesiánicos, ¿verdad? Alégrate llena de gracia. Entonces, la alegría que el arcángel Gabriel proclama a María es la misma alegría del resto de Israel, que, renovado por el amor de Dios, se confirman pues en su fe. Dice el profeta Sofonías en el capítulo 3. Los invito a que leamos al profeta Sofonías, que es un profeta mesiánico. No sé si alguna vez han leído el profeta Sofonías. Hay que tratar de leerlo. El profeta Sofonías del Antiguo Testamento. Ahora bien, Quejaritomene tradicionalmente se ha traducido por la llena de gracia. Quejaritomene es un participio pasivo perfecto del verbo quejarito. Quiere decir la llena de gracia. La interpretación de este vocablo aplicado a María se mueve actualmente en dos direcciones distintas. Quejaritomene, en primer lugar, entonces es un elemento de elección o de predestinación. Estos elementos de elección y de predestinación es otra doctrina que nosotros debemos de contemplar y reafirmar para aplicárselo pues a la Santísima Virgen María, al plan redentor de Dios y a la vocación a la que todos hemos sido llamados. Dice San Pablo que todos estamos llamados a la santidad. Papa Francisco tiene exultaten, ¿cómo se llama esta encíclica Papa Francisco? Que es un llamado a la santidad. Gaudete ex exultate se llama la encíclica de Papa Francisco, donde nos invita a la santidad. Entonces, Quejaritomene, la llena de gracia, es una invitación a la santidad y también es una predestinación. Dice San Pablo que todos somos predestinados a la salvación, pero en nuestra libertad nosotros decidimos si salvarnos o no salvarnos. Pero en el caso de María, es la única criatura humana predestinada desde antes del comienzo del mundo para ser la madre de Dios. Entonces ella estaba predestinada a ser santa desde el primer instante de su existencia, de su nacimiento, pues, y no nacimiento, de su concepción. Ella fue predestinada a ser santa, a ser la madre de Dios. Entonces, una predestinación por parte de Dios en orden a la próxima maternidad divina.
Y en segundo lugar, entonces, ¿qué es aritomene? Que significa llena de gracia. Significa que está colmada del favor divino y está colmada de todos sus dones sobrenaturales. Y se considera la gracia de Dios, que no debe ser su origen en Dios, sino desde el punto de vista de su afecto en María, su efecto en María. El efecto del plan salvífico era pues que ella fuera llena de gracia. Entonces, esta gracia que ella ha recibido no es la gracia de la maternidad, sino es una gracia anterior. María recibe esta gracia con vista a la maternidad divina, la llena de gracia. Quiere decir que es la repleta de Dios, o sea, colmada del favor de Dios. Colmada quiere decir totalmente full. Que los protestantes dicen que María no es virgen, no es ni santa. Nosotros decimos que ella sí es totalmente santa. El Vaticano II lo reafirma, porque está totalmente llena de Dios, totalmente llena de todos los dones sobrenaturales. No para ser madre, no es la de la gracia de la maternidad, sino que es anterior, es la gracia de su estado de santidad, digámoslo así. Muy bien, avancemos un poco para que reflexionemos sobre el avance de la Anunciación. Analicemos las palabras de la Virgen como respuesta a la anunciación del ángel. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Esto significa definición que María hace de sí misma. Yo soy la sierva del Señor. Es el tercer nombre que en esta narración se le atribuye a la Virgen. El primero es el impuesto por los hombres, María. El segundo nombre que es el asignado por Dios, que es la llena de gracia. Y el tercer nombre es el que ella misma elige para sí misma y que ella prefiere. María, llena de gracia, Dios se lo dice, esclava del Señor, ella lo dice. Son tres nombres de la Virgen María. María entonces se asocia por estos tres nombres, principalmente por la esclava del Señor, se asocia totalmente con los Anahuim o los pobres del Señor que pertenecen al Señor y que reciben su protección y asistencia permanente, su santificación, etcétera. Hágase en mí según tu palabra. María, la sierva del Señor, aceptó su palabra, cooperando positivamente, dice el Vaticano II, y de una forma inmediata a la obra de Dios anunciada por el arcángel Gabriel. María, con ese hágase en mí según tu palabra, dio su sí libre y consciente a la concepción humana del Hijo de Dios. Esto tenemos que quedar bien claro también, que María, por haber sido predestinada, a ella no se le quitó su libertad. El gran sentido de la obra redentora es la actuación libre, totalmente libre de la Santísima Virgen María y totalmente libre también de la acción de Jesucristo, ¿verdad? Hijo de Dios, que él en el huerto de los olivos le dirá al Padre, aparta de mí esta copa, pero no, que no sea mi voluntad sino la tuya. Yo acepto en mi libertad tu voluntad. Igualmente le está diciendo eso la Virgen María al ángel, ¿verdad? Totalmente libre y consciente. Acepto, dice María, la concepción humana de la naturaleza humana, digámoslo así, del Hijo de Dios. Entonces, aquí en esto radica casualmente la grandeza del fiat de María, ya que fue esencialmente un acto de fe. María ni entendía, porque incluso pregunté, ¿y cómo va a hacer esto? Porque yo ni me voy a casar. Sí me voy a casar, pero no voy a tener marido. Yo me he consagrado a mi virginidad con mi esposo. Entonces, ella, llena de fe, acepta, ¿verdad? Entonces, así María se sitúa en el mismo centro de aquella enemistad que señalaba el libro del Génesis, ¿verdad? Entre la serpiente y la mujer, de aquella lucha que acompaña la historia de la humanidad en la tierra,
y de la misma historia de la salvación. Entonces, en este lugar, María, ella que pertenece a los humildes y a los pobres del Señor, lleva en sí misma, como ningún otro entre todos los seres humanos, aquella gloria de la gracia que el Padre nos agració en el amado, dice pues la Sagrada Escritura, ¿verdad? Ahora, pasemos al relato de la Anunciación. Durante la embajada angélica, o sea, cuando el ángel Gabriel le anuncia a María, Gabriel le da un signo a María como confirmación de sus palabras. Le dice Gabriel, la concepción milagrosa de Isabel debe ser para María el signo de la manifestación divina, aún más maravillosa, ¿verdad? Que es el anuncio virginal de Jesús. Porque si el ángel Gabriel le dice, ya tu prima Isabel ya va por el 6º mes de embarazo de la que decían que era estéril, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, si una mujer anciana tiene y sale embarazada de su esposo, es más maravilloso el acto que sucede en la Santísima Virgen María, que es el nacimiento virginal de Jesucristo. Entonces, según el relato del ángel, ¿verdad? La relación entre la maternidad de Isabel y la maternidad de María se contacta mediante la conjunción también tu prima Isabel, etcétera. Entonces, de esta manera se sitúan ambas maternidades en un contexto mesiánico, porque el papel del precursor también es un papel mesiánico. Él venía a anunciar, ¿verdad? Iba a ser el precursor, el que iba a ir delante. Entonces, por eso María con prontitud se fue, no por un motivo de curiosidad, ni para corroborar la veracidad del mensaje del ángel, sino que ella lo hace porque su corazón la mueve por la caridad, esa caridad para con su pariente, y por la alegría también que le ha causado ese designio divino sobre Isabel y sobre ella. Entonces ella quería desahogarse, expulsar de gozo, exultar más bien, exultar de gozo al ver estos dos gestos maravillosos y continuos de la providencia divina que quiere salvar al pueblo de Israel. Entonces, María va a la región montañosa, a una ciudad de Judea, y que se supone que es la actual Ain Karim, situada a 7 kilómetros al oeste de Jerusalén. Y en esta expresión de Lucas hay una referencia velada del traslado del Arca de la Alianza desde Baalá, antiguo nombre de Kiriyat, hacia Jerusalén. Entonces parece que el evangelista quiere relacionar ambos sucesos, ¿verdad? Entonces hay un paralelismo entre estos dos sucesos: el traslado del Arca de la Alianza y el traslado de María, porque María ya está como Arca de la Alianza. Miremos esta comparación. David y toda la casa de Israel subían el Arca de la Alianza del Señor entre clamores, cantando. El segundo libro de Samuel te lo relata. David saltaba delante del arca, el capítulo 6 de Samuel, y David gritó maravilloso: ¿cómo voy a llevar a mi casa al Señor? El arca del Señor permaneció 3 meses en Obedeón, dice el segundo libro de Samuel. Ahora veamos qué es lo que dice San Lucas de la visita de María a Isabel. Dice: cuando María saludó a Isabel, ésta exclamó con gran voz, ¿verdad? Lucas 1:42, la exaltación de la Virgen, ¿verdad? Segundo, Juan el Bautista saltó de gozo en el seno materno ante la presencia de María. Y también Isabel exaltó o exclamó más bien: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? Y María permaneció con Isabel 3 meses. Y aquí dice: el arca del Señor permaneció 3 meses en Obedeón.
Entonces es una referencia, es un paralelismo, es una relación, es una semejanza de estos dos textos. Por todas estas coincidencias, podemos considerar que San Lucas ve en María como la verdadera arca de la alianza, pues lleva en su seno al verdadero Hijo de Dios. Acuérdense que el arca de la alianza lo que llevaba en el Antiguo Testamento era el bastón de Aarón, el pan del maná y las tablas de la ley. Pero en María el que va dentro de ella es el verdadero Hijo de Dios. Entonces hay pues una posible identificación tipológica de María con el arca de la alianza. La presencia de María ante su pariente Isabel por eso produce dos efectos. Que el niño saltó de gozo en el vientre de Isabel y que Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, esos son dos elementos también que señalan que María llevaba en su seno al Hijo de Dios. Era la verdadera o la nueva arca de la alianza, porque acuérdense que con Jesucristo se hace una nueva y eterna alianza en su sangre. Entonces ella es como el arca que lleva esa alianza, la nueva arca de la alianza. Saltó de gozo entonces el niño en su vientre por la misma presencia de María y el Hijo de Dios en su vientre, y que Isabel también pues quedó llena del Espíritu Santo. Muy bien, avancemos al Magnificat. Es normal en el Antiguo Testamento que al finalizar el relato de una intervención divina en favor del pueblo de Israel, el evento se realce con una proclamación de un cántico. Así vemos el cántico de Moisés cuando el pueblo de Israel queda totalmente liberado al terminar el paso del Mar Rojo. Así vemos entonces en María un cántico de alabanza, de adoración, de gozo, de alegría, como lo es el Magnificat, pues, ¿verdad? Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque este cántico de María resume la narración, expresa los sentimientos del pueblo de Israel y trasciende a un plano teológico todos estos sucesos acaecidos. Entonces, el Magnificat tiene la misma estructura de los cánticos del Antiguo Testamento, cuando se cantaba la gloria de Dios por el triunfo hacia el pueblo de Israel. La misma Esther hace un cántico de alabanza y de oración a Dios por la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de los Fernes. Entonces, el Magnificat tiene esas mismas estructuras de los cánticos antiguos. Muestran la intervención de Dios en María, el Magnificat, ¿verdad? Manifiesta los sentimientos que llenan su corazón y contempla la trascendencia de la acción divina en la historia de la salvación. El Magnificat es profundo en ese sentido. Entonces, desde el comienzo, el Magnificat se advierte claramente un tono de alabanza motivada. ¿Por qué motivada? Que es, según Gomá, un teólogo, el ejercicio principal de la espiritualidad bíblica. Dice el Salmo, alabad al Señor porque es bueno. Salmo 134. Entonces, al manifestarse en palabras las expresiones de alabanza, suelen preceder a la indicación del motivo. El motivo por qué vamos a alabar. Pero en la experiencia real ha sido el motivo el que anticipó y suscitó la alabanza. Entonces, siguiendo las estructuras de la alabanza motivada del Antiguo Testamento, este canto de María, el Magnificat, puede dividirse en 4 partes, ¿verdad? En primer lugar, la alabanza a Dios por sus acciones. En segundo lugar, esas acciones en favor de María. En tercer lugar, en favor de los pobres. En cuarto lugar, en favor de Israel. Entonces, la primera parte pertenece estrictamente a la alabanza.
Por lo tanto, que las otras tres restantes constituyen pues los motivos por los cuales se alaba. Alaba al Señor porque ha hecho maravillas en mí, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, la alabanza. Alabanza a Dios por sus acciones. El principio de este cántico es prácticamente coincidente con el cántico de Ana también, el primer libro de Samuel. Dice Ana, mi corazón exulta en el Señor y por eso me gozo en su ayuda. 1 Samuel capítulo 2. Entonces los términos alma y espíritu son expresiones hebraicas del hebreo que equivalen al yo, pues, ¿verdad? Yo, mi alma exulta, mi corazón exulta, yo exulto en Dios, ¿verdad? En segundo lugar, en favor de María. Dice, es el primer motivo para la alabanza de la Virgen. En las alabanzas motivadas, el motivo se introduce normalmente por la conjunción el porqué, ¿verdad? El porqué. Y esta conjunción muestra la causa objetiva existente entre las dos realidades. Entonces, a la luz de esta explicación podemos apreciar el desenvolvimiento lógico de estos versículos del Magnificat en su resumen esquemático, ¿verdad? En primer lugar, engrandece mi alma al Señor, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Así pues me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el poderoso. En el primer periodo, María alaba al Señor porque ha hecho o ha puesto sus ojos en ella. En el segundo lugar, las generaciones me llamarán bienaventurada. Las generaciones alabarán a María porque Dios hizo en su favor maravilla. Y en el sentido literal de la palabra humildad, taipenosis, humildad no es el de la virtud moral, sino el de la condición humilde, es decir, connota una situación externa de pequeñez, de persona normal, no influyente de la sociedad, como fue el caso de Zacarías, ¿verdad? Que Zacarías dudó porque se sentía superior. María no dudó de la anunciación porque ella era humilde por naturaleza, por condición humana, ¿verdad? En este sentido, entonces podemos afirmar que María pertenece, nuevamente lo podemos afirmar, que pertenece a los pobres de Yahvé. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.